El mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¡Aleluya! Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este programa del Estudio Vida de Génesis se encuentra con nosotros José Ramón Asensio para colaborarnos con los comentarios. José Ramón, me alegra mucho tenerlo de regreso en el programa. Estoy muy contento de estar aquí en el programa. José Ramón, en estos últimos programas hemos tenido unos mensajes impresionantes de Witness Lee acerca de solamente los 2 primeros versículos del capítulo 1 de Génesis. Estamos conscientes de que este material no es algo común, o sea, no es algo que nuestros radioyentes han oído anteriormente. Así que le pido que por favor nos dé un repaso de lo que ya hemos oído y una introducción a lo que estaremos oyendo en este programa. ¿Qué le parece? Bueno, creo que estos mensajes son verdaderamente sorprendentes para muchos, porque tal vez hasta ahora solo hayamos comprendido los capítulos 1 y 2 de Génesis, simplemente como un relato de la creación. Pero como ha señalado nuestro hermano Lee, la Biblia es un libro maravilloso, debido a que es un libro de vida. Su énfasis es la vida. Y si vemos esto, entonces nos daremos cuenta de que estos 2 primeros versículos en Génesis son maravillosos, porque nos da la oportunidad de ver que algo sucedió después de la creación original para permitir que la vida entrara. En el primer versículo, Dios habla de la creación de los cielos y la tierra, y vimos que en Isaías 45:18, Jehová creó los cielos, formó la tierra, y que la hizo y la compuso, y no la creó en vano, sino que para que fuese habitada la creó. Pero el segundo versículo, y la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Hemos visto que hay un lapso, un intervalo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, y que una catástrofe terrible debe haber ocurrido entre estos 2 versículos. Por eso la condición de la creación original llegó a ser una condición bajo tinieblas, desolada, vacía, caótica y bajo el juicio de Dios. Pero el versículo 2 no acaba con este desorden, sino que avanza para hablarnos del espíritu que se cernía, el espíritu que se movía. Y en el programa de hoy veremos cómo llegó el espíritu, la palabra y la luz a esta situación desolada que estaba bajo el juicio de Dios. Amén. Gracias, José Ramón. Bien, con esta palabra de introducción, comencemos el Estudio Vida de hoy, que fue otro mensaje clásico dado por Witness Lee en 1974. Adelante. Yo diría, como ya hemos señalado y recalcado, que en estos 2 primeros capítulos de Génesis parecen ser un relato de la creación de Dios. Pero el pensamiento implícito que está detrás de lo que se ve no es solamente el relato de la creación de Dios, sino que el pensamiento implícito está completamente involucrado con la vida. Es por eso que los científicos critican que los capítulos 1 y 2 de Génesis son demasiado simples, son algo demasiado breves para ser un relato de la creación de Dios, y nosotros estamos de acuerdo. Como un relato de la creación, esto es demasiado sencillo, es muy breve. Pero sabemos que la Biblia no es un relato de la creación, ni un relato histórico, ni tampoco son cuentos, sino que toda la Biblia es un libro de vida. Toda la Biblia está centrada en la vida. Ahora, aún en el primer capítulo de Génesis, si lo leen detalladamente y si reciben la luz del Espíritu Santo,
nos daremos cuenta que este capítulo es un capítulo que trata solo de la vida, que fue escrito desde el punto de vista de la vida. Bueno, podría decirme que no hay tal palabra como la vida en este capítulo, y eso es cierto, pero debemos darnos cuenta de que hay muchas cosas que pertenecen a la vida. Cuando Dios restauró la tierra, se produjo toda clase de vida. La vida vegetal, después la vida animal en el agua, luego la vida animal en el aire y la vida animal sobre la tierra, moviéndose para cumplir algo, y finalmente la vida humana, y después de la vida humana, finalmente la vida divina. ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Aleluya! Ahora, con esta perspectiva, ciertamente podemos entender este relato de Génesis 1. Como vimos, Dios creó algo, y ese algo fue dañado, fue arruinado por la rebelión de Satanás. Así que Dios vino para juzgar, y después del juicio de Dios, todo lo que quedó fue muerte. Bajo esta condición de muerte, de repente la Biblia dice, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. ¿No es esto maravilloso? El Espíritu se cernía. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Considere. La Biblia primeramente dice algo del Espíritu. No dice el poder del Espíritu. Tampoco dice la potencia del Espíritu, sino que dice que se cernía. El Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Eso significa que Él estaba allí haciendo algo, preparando algo para generar vida. Piensen, ¿cuál era nuestra situación? Miren, antes que nosotros fuésemos salvos, ¿cuál era nuestra situación? Consideren, ¿qué había allí antes de que fuese usted salvo? Usted estaba desolado, desordenado, estábamos tan vacíos. Y nuestras vidas carecían de sentido, éramos vacíos. ¿Y qué había allí? Había oscuridad. ¡Oh! Tinieblas. Solamente tinieblas. Pero un día, aleluya, uno que es viviente, una persona viva, empezó a cernirse sobre el abismo en nosotros. Considere su propia situación y vea qué es lo que había allí cuando usted fue salvo. No es algo psicológico, ni se trata de algo ético, sino de que una persona viviente empezó a trabajar, se puso activa dentro de nosotros. No tengo palabras para decirle, pero usted puede entender que en el tiempo cuando usted fue salvo, una persona viviente estaba allí trabajando con ternura, delicada, amorosa, con cariño, como si fuera una gran gallina que empezaba a empollar los huevos en su nido, y que después de un tiempo nacen esos pollitos vivientes. Les digo, esta es la obra del Espíritu Santo que se cierne y que nos regenera. José Ramón, en esta porción de las Escrituras tenemos la primera mención del Espíritu y vemos que este no es un espíritu de poder, o sea, que no nos habla del poder del Espíritu, sino que vemos que el Espíritu de Dios se cernía. En el original hebreo es como una gallina que empolla sobre sus huevos. O sea, se estaba moviendo sobre una situación de muerte para producir vida. ¿No es esto maravilloso? Sí, es maravilloso ver que el Espíritu se cernía sobre esa situación de muerte para producir vida. Esa situación allí era verdaderamente oscura. Solo había desolación, vacío, caos, tinieblas. Todo era una situación caída, una condición de oscuridad, de tinieblas sin vida. Y tal vez uno esperaría que Dios viniera allí como un juez a juzgar. Y esto hubiera sido el fin de todo esto. Pero al contrario, aquí se menciona el Espíritu.
El Espíritu de Dios se cernía. Me gusta esta frase. Es como si el Señor estuviera flotando sobre el agua, sin tocarla, pero tan cerca. Y esa situación sobre la cual el Espíritu se cernía es muy parecida a nuestra experiencia. Nuestra condición antes de ser salvos era igual a esa situación oscura bajo el juicio de Dios, como en Génesis. Quisiera regresar a lo que el Señor Jesús habló cuando le dijo a los discípulos que se iría y que enviaría al Consolador. Y Juan 16:8 dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en Cristo, el Hijo de Dios. De justicia porque Él iba al Padre y ya no lo verían más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. En todo el universo solo hay 3 personas: Adán, Cristo y Satanás. Antes de ser salvos, el Espíritu Santo obró en nosotros y empezó a cernirse de la misma forma que en Génesis. El Espíritu Santo estaba allí, se cernió, se movió sobre nosotros y nos reprendió. Nos reprendió cariñosamente, con ternura, convenciéndonos que nacimos en Adán y que no tenemos nada más que pecado. No importa lo que hagamos, tenemos pecado. Y este Espíritu nos convenció de que no hay manera de escapar de Adán o escaparnos de la influencia de Adán. Si no hemos creído en Cristo, Él se cierne sobre nosotros, diciéndonos: mira, Jesús murió en la cruz por ti y Él hizo todo lo que Dios requiere. Ahora, la verdadera justicia está en Él. Si tú te vuelves a Él y crees en Él, lo podrás recibir como tu justicia y así serás regenerado, serás nacido del Espíritu. Si no haces esto, irás con Satanás al juicio de Dios. Esto es la aplicación del Espíritu de Dios que se cierne sobre nuestra situación para producir vida en nosotros. Gracias, José Ramón, por esta explicación tan completa. Bueno, escuchemos una vez más a Witness Lee y el estudio Vida de Génesis. Then, after this, Entonces, después de esto, the Word of God came. la palabra de Dios vino. The Word of God came to do what? ¿La palabra de Dios vino para qué? La palabra vino a traer la luz. ¡Aleluya! Dios dijo, ¡que sea la luz! La palabra divina siempre produce la luz. ¡Aleluya! Considere su propia experiencia. Cuando el Espíritu se cierne sobre usted, usted puede sentir que algo dentro de usted le habla. Y hay una palabra viva dentro de usted que le ilumina, que ilumina su ser interior. Y con esa palabrita, su ser interior es iluminado. El hablar de Dios es una orden. Cuando Dios habla, Dios manda que la luz resplandezca en las tinieblas. Porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¡Aleluya! Así que tenemos 3 cosas que vienen. El Espíritu vino, la palabra vino y la luz vino. Muy bien. Lo que sigue a estas 3 cosas son las 3 separaciones. Hay 3 cosas que se dividen. La luz fue separada de las tinieblas. Y esta separación es para discernir o para distinguir el día de la noche, separando así la luz. Inmediatamente, después que usted fue salvo, sí, usted fue salvo, pero dentro de usted no tenía ningún discernimiento. Usted no podía distinguir qué cosa es de la luz y qué cosas son de las tinieblas. Pero, después que usted fue salvo, solamente después de un corto tiempo, y si usted siguió adelante con el Señor, gradualmente se produjo una separación. Entonces tuvo el discernimiento de decir, esto es algo de las tinieblas y esto es algo de la luz. Y uno siente que debo guardar la luz y desechar las tinieblas. En 2 de Corintios capítulo 6
y versículos 14, 15, 16, 17, Pablo usa esta porción de Génesis diciendo qué tipo de comunión puede tener la luz con las tinieblas. ¿No cree que esto se refiere a Génesis 1? Dios separó la luz de las tinieblas. Él no tiene nada que ver con las tinieblas. ¿Qué puede tener? ¿Qué clase de comunión puede tener la luz con las tinieblas? Esto significa que nosotros somos hijos de luz. No debemos ponernos en el mismo yugo ni mezclarnos con la gente que vive en las tinieblas. Muy bien, ahora seguimos a la separación que hay entre las aguas, que están divididas debajo de la expansión y las aguas que están sobre ella. Esto es, separar las aguas de la muerte al hacer la expansión. Tienen que saber que separar la luz de las tinieblas es algo más o menos objetivo. Pero ahora, aquí, hay algo más subjetivo, algo que es más interno. Esto es, que cuando usted fue salvo y cuando sigue al Señor, primeramente, usted tendrá una separación entre luz y tinieblas. Y después tendrá otra separación. Una separación que lo separa de las cosas que pertenecen a los cielos, de las cosas que pertenecen a la tierra. Usted tendrá una separación de las cosas de arriba, de las cosas que están abajo. Miren, hay ciertas cosas que no son muy oscuras, pero que tampoco son de arriba. Hay ciertas cosas que no son de las tinieblas, pero ciertamente son cosas que son de abajo, no son de arriba. En otras palabras, son cosas terrenales, no son celestiales. José Ramón, esta porción que acabamos de escuchar es muy pertinente a nuestra propia experiencia en la vida divina. Creo que todos nos acordamos que cuando vinimos al Señor nos apartamos de las cosas malas. Pero ahora estamos hablando de una separación más profunda que tiene que ver con separar las cosas celestiales de las cosas terrenales. ¿Podría usted explicarnos a qué se refiere esto? Necesitamos ver que hubo una separación después que vino la luz. Cuando Dios dijo, sea la luz, entró una luz que estaba llena de vida. Cuando una persona no es salva, puede estar en una situación llena de pecado y oscuridad, pero después de ser salvo, inmediatamente empezará a ver la diferencia entre la luz y las tinieblas. Cuando fuimos regenerados, tuvimos este tipo de separación. Sin embargo, mucha gente no se da cuenta de que esta separación continúa. Cuando la luz viene, nos muestra adicionalmente que hay un contraste entre las cosas que son celestiales y las cosas que son terrenales. Hay mucha gente, aún entre los que son salvos, que buscan separarse de las cosas que son pecaminosas para ser espirituales, pero no han visto que también tenemos que ser separados de las cosas terrenales para ser celestiales. Las cosas de arriba tienen que ser separadas de las cosas de abajo, que son las cosas terrenales. Esta separación en Génesis es el cuadro de una progresión en nuestra vida cristiana. Cuando seguimos adelante y avanzamos en nuestra vida cristiana, experimentamos que hay algo dentro de nosotros que nos dice, esto es terrenal, déjalo, o esto es celestial, tómalo. Debemos conocer la diferencia entre lo que es solamente terrenal, natural y lo que es celestial. Por ejemplo, la música clásica. No hay nada malo con la música clásica, pero no es celestial, no es del Señor, no es algo que nos da vida. Aún algo tan bueno y sobresaliente como la música clásica puede distraernos de Dios y puede frustrar nuestro crecimiento en vida. En vez de leer la Biblia, en vez de orar al Señor y tener comunión con otros cristianos, estaremos ahí ocupados viendo y escuchando otras cosas. Esto es terrenal. No es algo pecaminoso o malo, pero tampoco es celestial. Por consiguiente,
Esta separación en nuestra vida es progresiva para que nos apartemos de las cosas terrenales y disfrutemos las cosas celestiales. Oremos de esta forma. Señor, dame a conocer la diferencia entre lo celestial y lo terrenal. Señor, quiero tener más de lo espiritual. Dame tu sabiduría para conocer estas cosas. Amén. Gracias, José Ramón. Bien, regresemos por última vez a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje tan revelador del estudio Vida de Génesis. Adelante. I tell you, brothers, Les digo, hermanos, after we got saved, después de ser salvos, up to a certain time, praise the Lord, un tiempo después de nuestra regeneración, gloria al Señor, we not only have the light within us, but the air, no solo tenemos la luz en nosotros, sino también el aire, the expanse, la expansión. something getting to us. Hay algo allí en nosotros que nos separa de estas cosas. Separa las celestiales de las cosas terrenales. Las cosas por encima que son aceptables a Dios, de las cosas por debajo que son abominables a Dios. Les digo, esta es la obra de la cruz, con la palabra que divide, la cruz. Después que usted es salvo, después que usted avanza con el Señor, sigue un poquito adelante con el Señor, experimentará la cruz. ¿Sabe usted que la cruz es algo que hace una separación? Es algo que divide. La cruz divide las cosas naturales, separa lo natural de lo espiritual. La cruz separa lo que es santo de lo que es común. ¡Aleluya! Y ahora, después del segundo día, tenemos el tercer día. Los cristianos conocemos el tercer día. El tercer día es tan precioso. ¿Qué es el tercer día? El tercer día es el día de la resurrección. La tierra fue separada de las aguas. Cuando Él separó las aguas de muerte que estaban debajo de la expansión, Él las reunió. Reunió las aguas que estaban bajo la expansión para que apareciera la tierra seca a fin de producir vida. ¡Aleluya! En el tercer día, tenemos tierra seca que surge de las aguas de la muerte. Déjenme decirles, por un lado, usted fue salvo. Sí, no hay duda de esto. Pero por otro lado, después de ser salvo, tal vez dentro de usted las tinieblas interiores no han sido disipadas y las aguas aún no han sido separadas. El agua no ha sido confinada y lo de la muerte no ha sido eliminado. No ha sido limitado, no ha sido confinado. Pero dentro de usted, a medida que usted avance en el Señor, gradualmente las aguas de la muerte que están en su ser interior serán eliminadas, serán limitadas, serán confinadas dentro de usted. Así que de su ser interior surgirá la tierra seca. Este es Cristo, aleluya. Este es el Cristo en resurrección. Aleluya. Ahora podemos ver que hay tres cosas que vienen. El Espíritu vino, la palabra vino y la luz vino. Pero también tenemos tres distintas divisiones o separaciones. La luz separada de las tinieblas, las aguas que están debajo bajo la expansión, separadas de las aguas que están sobre ella, y la separación de la tierra de las aguas. ¿Qué significa esto? La vida es separada de la muerte, la tierra seca significa vida y el agua significa muerte. Dividir o separar la tierra del agua significa separar la vida de la muerte. ¡Aleluya! José Ramón, este mensaje se refirió a la venida del Espíritu, la palabra y la luz. También señaló que las tres separaciones son el resultado de la operación de la cruz y que el surgir de la tierra seca en el tercer día es un cuadro de Cristo en su resurrección. Esto me suena más como un estudio bíblico del Nuevo Testamento que a un estudio de Génesis, ¿verdad? Sí, esto nos trae a nuestra experiencia en el Nuevo Testamento. La venida del Espíritu nos regeneró y cuando recibimos la palabra nos ilumina y nos trae luz. Y cuando más estamos en la palabra, nos damos cuenta que nos hemos separado y hemos dejado muchas cosas. Esta es la obra de la cruz que elimina nuestra vida natural.
La cruz de Cristo no es solamente un evento histórico, sino es una realidad subjetiva. Cuando viene el Espíritu, entonces entra la palabra y la luz. Estas son las experiencias genuinas y verdaderas que necesitamos para crecer y madurar en Cristo. Witness Lee señala que cuando la tierra seca surge, todas las aguas de la muerte han bajado y han sido limitadas, y es entonces que Cristo saldrá en resurrección. Cristo murió, pero Él resucitó al tercer día. El surgir de esta tierra seca es un cuadro de su resurrección, porque sucedió también el tercer día. Esto significa que nosotros podemos vivir una vida en resurrección. La resurrección de Cristo no es solamente un evento histórico. La resurrección de Cristo nos trae a un nuevo vivir, a una nueva vida. Amén. Aleluya. Muchas gracias, José Ramón, por su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por estar aquí en su programa. Bendito sea el Señor. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado el Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.